Hola, ¿qué tal? El siguiente video será una presentación como trabajo final de la materia de análisis de coyuntura. El equipo está conformado por Pérez Ramírez Anet Natalí, Verdugur Kiri Cecia Iracema y su servidora Farías Belis María Fernanda. El tema a abordar será la caravana centroamericana en el año 2018. Como introducción, tenemos que el análisis coyuntural se abordará el suceso de migrantes del Triángulo del Norte centroamericano. Específicamente nos centraremos en la primer caravana migrante centroamericana en el año del 2018, en el mes de octubre, que va rumbo a Estados Unidos, que fue rumbo a Estados Unidos. Este tipo de situaciones siempre se han suscitado a lo largo de la historia en repetidas ocasiones, debido a las problemáticas que residen en sus países de origen, ya sea por cuestiones de desempleo, por violencia, altos índices de inseguridad. Estas problemáticas obligan a la población a abandonar y buscar un mejor lugar donde residir. Pero este objetivo resulta realmente complicado debido a la carencia de recursos que estos tienen. Analizamos por medio de metodologías de sustento teórico desde una perspectiva de un enfoque sistémico, ya que este suceso tiene un impacto o un alcance a nivel internacional, desde una visión teórica neorrealista, debido a que en primera instancia esta teoría acepta la existencia de más actores, no únicamente el Estado. Entre ellos nos encontramos con los organismos internacionales. Si bien la situación puede sonar algo idealista, la realidad es distinta. En este caso, Donald Trump busca como prioridad la seguridad de su Estado y señala como amenaza a los migrantes, en este caso los centroamericanos, bajo la lógica de subordinados de poder, ya que Estados Unidos tiene el poder sobre la situación. Este permite que entren o incluso que no entren y a la vez ejerce poder sobre México mediante sanciones o amenazas arancelarias para que éste obedezca al mismo. La importancia del análisis prevalece ante diversas cuestiones que abordaremos en el mismo, como las promesas y acciones del individuo, de un cargo político relevante como es el presidente de los Estados Unidos, que estos tienen un efecto claramente negativo con respecto a los derechos de los migrantes centroamericanos, justificándolo como medidas de seguridad para su Estado, y al mismo tiempo esas promesas y decisiones afectan al Estado mexicano en su accionar. Como objetivo general de este trabajo, tenemos que por medio de este análisis vamos a conocer el efecto que tuvieron las políticas migratorias de Estados Unidos para la caravana migrante centroamericana, que comenzó en el 2018 y siguió en el año 2019. La metodología, como ya se mencionó en la introducción, va a ser un enfoque sistémico con la teoría neorrealista y bajo la lógica de subordinados al poder. Esto quiere decir que desde la perspectiva de la caravana migrante. Como actores tenemos de protagonistas a los migrantes centroamericanos, opositores pusimos a Estados Unidos y a México, y en ayudantes tenemos a unas ONG y al Instituto Nacional de Migración. Del lado de las ONG, al Pueblo Sin Fronteras y al Asilo al Refugio. Cabe señalar que en este movimiento pues se involucraron muchísimos más organismos o movimientos de la sociedad, pero los que más destacan para este trabajo son estos. Y los destinatarios, los migrantes centroamericanos como salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Nuestra hipótesis es que la postura y decisiones del presidente estadounidense Donald Trump supone un obstáculo para las caravanas centroamericanas con el objetivo de erradicarse en Estados Unidos. Y como variables de estudio que nos van a servir para entrar en el análisis es la política migratoria de Donald Trump,
La variable número 2 es el asilo humanitario en México y organismos internacionales. La variable 3 es el retorno de migrantes del Triángulo del Norte de Centroamérica. Y tenemos dentro de la primera variable la política migratoria de Donald Trump. De acuerdo con algunos reportes, Donald Trump se enteró de la movilización por una cobertura de Fox News y comenzó a enviar mensajes a través de su cuenta de Twitter. Sus textos buscaban alarmar a la ciudadanía estadounidense y mover su agenda migratoria. Se refería a los migrantes como una amenaza muy peligrosa que su vecino del sur, o sea, nosotros, estábamos obligados a detener, buscando con ello presionar al gobierno mexicano para actuar en contra de esta caravana. Esto provocó que la prensa nacional e internacional se volcara a cubrir el recorrido de migrantes y las reacciones de ambos gobiernos. En cuanto a Trump, respondió enviando a la Guardia Civil a la frontera con México. Por su parte, el gobierno mexicano emitió un comunicado informando que se daría atención a los integrantes de la caravana. Se informaba también acerca de sus alternativas y se otorgaban oficios de salida a quienes estuvieran en condiciones de regularizarse. En el mismo texto se buscaba dejar en claro que la política migratoria no estaba sujeta a presiones por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, el mismo día se sostuvo una reunión entre el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco. En él acordaron enviar agentes de gendarmería a la frontera sur de México, pues esto con el objetivo de detener a todas las personas que estaban intentando ingresar al país. En un comienzo, el gobierno afirmó estar ocupándose únicamente de solicitantes de asilo que cruzaban la frontera ilegalmente. Si bien aquellos migrantes, principalmente familias y niños no acompañados, se presentaban inmediatamente ante los agentes de patrulla fronteriza para solicitar el asilo. Pero las intenciones detrás de esta actitud de gobierno eran mayores. En abril del 2018, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, comenzó a frenar el ingreso de solicitantes a Estados Unidos y su proceso de asilo. Cuando estos llegaban al puente internacional o al control fronterizo migratorio ubicado a lo largo de la frontera sur, la agencia estableció un sistema de cuotas que permitía procesar una cantidad limitada de solicitudes de asilo, aproximadamente entre 10 y 20 por semana. Los agentes estaban ubicados en el centro de los puentes internacionales, justo antes del límite con el territorio de Estados Unidos, y se encargaban de mandar a los migrantes de regreso a México para sacar un turno y esperar el inicio de este proceso. Según lo observado en varios casos denunciados, los agentes obligaban a los migrantes a regresar a México, incluso después de que estos habían podido cruzar la frontera. Así es como estos migrantes quedaron varados en territorio nacional fronterizo durante semanas, algunos durante meses, a la espera de que se atendieran sus solicitudes, y pues se expusieron a muchísimas situaciones y condiciones peligrosas como el clima y también pues la delincuencia, buscando centros de acopio. Trump se encargó de incorporar a sus políticas, aparte de estas medidas drásticas que estamos viendo, algo que se llamó comunidades seguras. Esta política fue anteriormente implementada por el presidente Bush en el año 2008, pero cuando Obama ingresó al poder, dicha política se eliminó del plan migratorio que tenía Obama. Y cuando Trump ingresa como presidente de Estados Unidos en el 2017, trae otra vez comunidades seguras. Señala el autor Ramos en el 2018 que Trump reincorporó a su plan migratorio una política y se le llamó comunidades seguras como una forma de proteccionismo. Dicha política demostró incapacidad del Estado mexicano para reducir los efectos negativos que tuvo, como por ejemplo pues estos que tenemos aquí, ¿no? Expulsiones de migrantes mexicanos y centroamericanos desde Estados Unidos sin un protocolo previo,
sin previo aviso a las autoridades mexicanas, simplemente por decisión del mismo gobierno de Donald Trump. Desintegración familiar por expulsión de padres o hijos mexicanos en situación irregular en Estados Unidos. Cualquier persona que estaba viviendo dentro de Estados Unidos y que no tenía un documento oficial que comprobara su estatus migratorio o que dijera que era ciudadano o nacional dentro del país, era expulsado. En muchas ocasiones las familias dentro de Estados Unidos pues se componen de hijos que son nacidos allá, pero de padres que son extranjeros, mexicanos o centroamericanos. Entonces se encargó de separar las familias y dejar únicamente a los hijos dentro del territorio de Estados Unidos. También la expulsión de connacionales o centroamericanos con antecedentes penales en Estados Unidos sin un proceso de comunicación previo. O sea, el gobierno de Estados Unidos no avisó al gobierno mexicano y decidió liberar a estos centroamericanos o connacionales, a mexicanos, para que ingresaran a México otra vez, siendo que tenían antecedentes penales fuertes. Y las restricciones a flujos de personas, mercancías y autos a través de las fronteras entre ambos países, algo que no solamente afectó a las personas porque ya no podían cruzar, sino también repercutió en la economía del país. Asilo humanitario en México y organismos internacionales. El gobierno mexicano no ha implementado en sí una política con visión humana, la cual diga que debe dar seguridad y apoyo a los centroamericanos. Sin embargo, constan de su seguridad nacional y existen diferentes centros de acopio, a los llamados albergues, que en su mayoría son ONGs, como es el ejemplo de los programas Integral Frontera Azul, Pueblos Sin Fronteras y El Refugio, en Tlaquepaque, Jalisco. Como mencioné anteriormente, esos centros de ayuda son fundaciones creadas por el pueblo y sin fines de lucro. A lo que llegó a oídos de la caravana a través de la organización Pueblos Sin Fronteras, que ofrece ayuda humanitaria al igual de asistencia legal. Fue quien impulsó a seguir el recorrido de los centroamericanos hasta las fronteras de Tijuana y Mexicali, al igual de que existen diversos centros de apoyo los cuales ayudan y asesoran a los migrantes según la situación en la que se encuentran, además de que se les brinda un chequeo básico de salud general para percatarse de que todo se encuentre bien, y en caso de que no sea así, se brinden medicamentos básicos que estos albergues o centros tengan a su disposición. Aunque solo haya mencionado algunos cuantos albergues, México cuenta con alrededor de 132 albergues destinados para los migrantes, los cuales se podría decir que 95 de estos 132 funcionan realmente y les dan un mantenimiento adecuado. Por otro lado, debo mencionar que el 29 de enero del presente año, el Instituto Nacional de Migración dio el comunicado de la restricción temporal para la entrada a los albergues y estaciones migratorias, a ONG y organizaciones religiosas, así como se suspendió el ingreso a los albergues que se encuentran en diferentes puntos de la zona fronteriza, y esto porque se dio a conocer que Donald Trump aplicó una política migratoria en la cual anunció que en unos días, es decir, que para el mes de febrero, empezarían con las deportaciones masivas de migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos por medio de una caravana. Sin embargo, el argumento de las autoridades mexicanas es que esta restricción ayude a bloquear la operatividad de las instalaciones y poder brindar atención prioritaria a los migrantes, no sin antes mencionar que los defensores de los derechos a los migrantes han denunciado que suspender este acceso viola los derechos de quienes están concentrados ahí. Retorno de migrantes al Triángulo del Norte de Centroamérica en los años de 2018-2019. Durante estos años se realizaron un total de 447.839 retornos por Estados Unidos y México. Los meses con mayor número de retornos fueron en octubre de 2018, con un total de 18.346 retornos, y en junio del 2019 con un total de 31.879 retornos. Podemos apreciar en esta tabla realizada con datos obtenidos de la Organización Internacional para las Migraciones
que los retornos de migrantes centroamericanos representan el 50.4% efectuados por México y el 49.5% son efectuados por Estados Unidos. Esto tan solo en el año del 2018. Para 2019 hay un incremento del 2.4% de retornos efectuados por México y a su vez un aumento de retornos de 34.271 a diferencia del año anterior, mientras que Estados Unidos tuvo una diferencia de 18.050 retornos con respecto al año anterior. En la siguiente gráfica mostramos el porcentaje de los retornos según el país de procedencia. En el año de 2018 nos encontramos con Guatemala en primer lugar con un 48.1%, a Honduras en segundo lugar con un 38.4% y El Salvador con 13.5%. En el año 2019 vemos cómo Honduras ahora se posiciona en primer lugar con un 43.4%, Guatemala en segundo lugar con 41.8% y El Salvador se mantiene en tercer lugar con un 14.8%. En conclusión, el caso de la caravana migrante de 2018 al 2020 constituye un hecho histórico y ejemplo real de que las decisiones tomadas por los Estados Unidos en materia de migración son, además de poco civilizadas, un reflejo de las ideologías nacionalistas de Donald Trump expresada desde la etapa de su campaña por la presidencia. Si bien es cierto que ya había existido políticas de este tipo anteriormente, las de 2018 que se destacaron por la gran cantidad de personas centroamericanas perjudicadas y regresadas a México, mencionando que más allá de que fue un caso inmovilizado en los noticieros, es una realidad contemporánea para los centroamericanos que no olvidaran de un día a otro, ya que miles de miembros de la caravana, entre ellos mujeres y niños, sufrieron violencia aterradora de todo tipo como abuso sexual, incluyendo el asesinato de familiares en un país que sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo. Señalando los motivos de los centroamericanos de buscar residir en Estados Unidos son diversos, pero sobre todo se reduce a que buscan un mejor futuro, así como estabilidad económica, añadiendo que esto trae consigo un par de consecuencias no favorables para el gobierno mexicano, ya que al negarles la opción de entrar a Estados Unidos, miles de centroamericanos tomarán la opción de residir en México de manera informal, y esto implica una mejor gestión por parte del Estado mexicano, el cual no ha podido demostrar ser eficiente en esta área. Asimismo, entendemos que las decisiones de la administración de Trump tuvieron un efecto perjudicial para México, que tuvo que hacerse cargo de todas estas personas no admitidas como refugiadas, sin contar el número de personas que solo son un ejemplo de cómo es necesario diseñar e implementar una política migratoria que sea efectiva para los intereses nacionales de México y que priorice la atención a las personas de una manera ética. Al no tener un plan de acción, el Estado se quedó corto en su alcance para solucionar este tipo de problemas. Y eso sería todo por nuestra parte, compañeros.